Buenos días. Hoy seguimos nuestra reflexión sobre los roles diferentes en la obra de la iglesia, con los roles bíblicos de los hombres en la congregación. Este mensaje no se trata de exclusión ni de menosprecio hacia nadie, sino de ver con ojos de fe la manera en que Dios, en su infinita sabiduría, estableció orden en su iglesia. Nuestro propósito no es criticar, sino animar y edificar, recordando que toda enseñanza debe nacer de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto nos recuerda que la autoridad no viene de tradiciones humanas, ni de modas culturales, sino de la palabra inspirada. Hoy meditaremos en 3 áreas principales: el rol de los hombres en la dirección del culto, la enseñanza sobre los ancianos y el servicio de los diáconos. Y en cada parte veremos cómo este orden divino no es una carga, sino una bendición para la iglesia, porque Dios obra para nuestro bien. En el Nuevo Testamento encontramos instrucciones claras acerca de quienes deben dirigir el culto. Recordamos la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 2, 12 y 13. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Algunos podrían leer este pasaje con ojos modernos y sentir que es duro. Pero recordemos que esto no es una opinión cultural pasajera. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está estableciendo un principio universal en la iglesia. La razón no es inferioridad de la mujer, porque delante de Dios, hombres y mujeres tienen el mismo valor. Y ahora, David va a leer Gálatas 3, versículo 28. Gracias, amén. En Cristo tenemos el mismo valor y la misma esperanza de salvación. Sin embargo, igualdad no significa uniformidad de funciones. Dios estableció roles diferentes para que la iglesia funcione en orden y armonía. En 1 Corintios 14, versículos 33 y 34, leemos: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Aquí se establece que la dirección pública en la asamblea pertenece a los hombres. Esto no es un castigo, sino un diseño de Dios. Los hombres son llamados a tomar la responsabilidad de liderar en oración, en la predicación, en la enseñanza y en la dirección de la alabanza. Este llamado es un honor, pero también una gran responsabilidad, porque significa estar preparados espiritualmente.
vivir una vida de integridad y dar buen ejemplo a la congregación. Hermanos, cuando ustedes oran delante de la iglesia, cuando prediquen, cuando leen la palabra, están sirviendo como instrumentos de Dios para animar, edificar y fortalecer la fe de todos. No es un rol para engrandecerse, sino para servir. Y hermanos, hermanas y hermanas, aunque la Biblia enseña que no deben dirigir la adoración, su rol no es menos importante. Ustedes son el corazón de la congregación en servicio, en ánimo, en enseñanza a los niños, en hospitalidad, en apoyo espiritual y en oración ferviente. La iglesia no sería lo que es sin su compromiso fiel. La segunda función importante que la Biblia reserva a los hombres es la de ancianos, también llamados pastores o obispos. Es muy importante entender que muchas veces el predicador de una congregación no es un anciano y no debemos llamarle pastor. Las responsabilidades de un predicador y las responsabilidades y requisitos de un anciano o pastor son muy diferentes. Como Gilberto leyó en 1 Timoteo, tenemos algunos requisitos de un anciano. Notemos dos cosas. La función de anciano es noble y deseable, porque se trata de cuidar a la iglesia de Dios. El anciano debe ser esposo de una sola mujer. Esto indica que la función está reservada a los hombres casados que cumplen los requisitos espirituales. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6 confirma esto. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. ¿Por qué solo hombres como ancianos? Los ancianos representan el cuidado paternal de Dios hacia su pueblo. Dios los llama a ser pastores que guían con amor, protejan con valentía y enseñan con fidelidad. Son llamados a ser ejemplos de fe, de integridad y paciencia. Este no es un privilegio egoísta, sino un servicio sacrificial. Los ancianos son hombres que velan por nuestras almas. Hebreos 13, versículo 17, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Además de los ancianos, la Biblia menciona a los diáconos. La palabra diácono significa servidor. En Hechos capítulo 6 vemos a los primeros siervos escogidos para ayudar en las necesidades de la congregación. 1 Timoteo 3, versículos 8 a 10, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia
limpia el misterio de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de que reprenderlos, que sirven como diáconos. Y en versículo 12 añade, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Una vez más, la Biblia establece que el diácono debe ser un hombre, un esposo y un padre responsable. ¿Por qué? Porque el rol del diácono requiere madurez, responsabilidad y testimonio de liderazgo en el hogar. Ellos sirven en las necesidades prácticas de la iglesia, ayudando a que los ancianos se concentren en la enseñanza y el cuidado espiritual. Un diácono es ejemplo de servicio humilde. No busca reconocimiento, sino que trabaja para el bien de todos. Su labor refleja a Cristo, quien dijo en Marcos 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, al entender estos roles, debemos verlos como una bendición y no como un obstáculo. Dios sabe lo que es mejor para su iglesia. El orden que Él estableció nos da estabilidad, paz y dirección clara. Hombres, ustedes son llamados a levantarse como líderes espirituales. No se conformen con asistir pasivamente. Prepárense en la palabra. Oren con fervor. Vivan vidas de santidad y estén listos para servir en cualquier capacidad de Dios que Dios abra. Todos los hombres debemos vivir vidas que nos capaciten para servir como diáconos o ancianos. Y vamos a discutir los requisitos de los diáconos y ancianos en lecciones futuras. Pero incluso si no deseamos servir, la vida que se les exige a los diáconos y ancianos es una vida cristiana honorable. Y por las mismas razones, todas nuestras mujeres deberían vivir vidas que las califiquen para ser esposas de diáconos o ancianos. Mujeres, su rol en la iglesia es igualmente vital. Ustedes son columnas de fe, maestras de los niños, consejeras sabias, ejemplos de oración y servicio. Su influencia es poderosa y su dedicación es indispensable para la fortaleza de la iglesia. Recordemos que al final, todo se trata de servir a Cristo y de llevar almas a la salvación. Los roles no son competencia, son funciones que se complementan en un solo cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 27 nos recuerda, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Dios, en su sabiduría, estableció orden en su iglesia. Los hombres dirigen el culto de adoración. Los hombres que cumplen requisitos espirituales sirven como ancianos. Y los hombres probados y fieles sirven como diáconos. Todo esto no es para engrandecer al hombre, sino para glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Hermanos y hermanas, valoremos este diseño divino. Apoyemos a quienes sirven en estos roles. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos animarlos y necesitamos recordar que cada uno de nosotros, hombre o mujer,
joven o anciano, tiene un rol especial en el plan de Dios. Que vivamos siempre agradecidos, trabajando juntos en armonía, para que la iglesia de Cristo sea una luz en este mundo y para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en todo. Gracias.